Cuando quiera, Sonia. Perfecto, gracias, Isa. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Vigilancia de la Salud para la Prevención de Riesgos Laborales. Yo soy Sonia Alonso, enfermera especialista en Enfermería del Trabajo y técnico de prevención del Departamento de Desarrollo de Proyectos de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. Comentaros que al final de mi presentación habrá un tiempo para que podáis realizar todas las dudas que os hayan planteado. Las podéis ir lanzando a través del chat mientras realizo la exposición o en el tiempo posterior de las preguntas. Pues nada, una vez dicho esto, os voy a presentar qué es lo que vamos a ver en este webinario. Primero os hablaré de la medicina del trabajo, del marco conceptual, de qué es como especialidad sanitaria, qué es como especialidad formando parte de un servicio de prevención y qué actividades comprende. Posteriormente, hablaré sobre la vigilancia de la salud, cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son sus principios, cuáles son sus características. Después veremos qué es la vigilancia de la salud individual y qué es la vigilancia de la salud colectiva, qué incluye cada una de ellas. Y para acabar, veremos qué documentación se genera y para qué sirve cuando hablamos de medicina del trabajo. Espero poderos transmitir como enfermera del trabajo que trabajé durante muchos años en la Dirección Sanitaria de un Servicio de Prevención, basando en mi experiencia todo lo que hacen o pueden hacer los profesionales sanitarios de medicina del trabajo y la necesidad e importancia de ese trabajo multidisciplinar y en colaboración con el resto de las disciplinas técnicas. Bien, pues vamos a ver qué es la medicina del trabajo. Pues la medicina del trabajo es una especialidad médica. Bueno, cuando hablo de medicina del trabajo, siempre me referiré a personal, tanto médico del trabajo como enfermera especialista del trabajo, ¿vale? Pues es una especialidad médica, como lo es la cardiología, la neurología, pero sí que es cierto de que es una gran desconocida, tanto para la población, incluso para los estudiantes de medicina y enfermería del trabajo, ¿no? Y veréis que he puesto aquí una imagen de una trabajadora y no he puesto una imagen de un hospital o de una consulta. Pues esto es porque la medicina del trabajo es la especialidad que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de todas las ocupaciones. Y es de todas, tanto de la persona que limpia, del conserje, del administrativo, del director general, de todas las personas y en todas las ocupaciones, para prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo. Les protegerá en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para su salud. Emplazará y mantendrá al trabajador en una ocupación acorde con sus actitudes fisiológicas y psicológicas. Y en resumen, podemos decir que la medicina del trabajo adapta el trabajo a la persona y cada persona a su puesto de trabajo. Mirar que esta definición es una definición adoptada por el Comité Mixto de la OIT y de la OMS ya en una reunión allá en el año 1950 y que fue revisada en su 12ª reunión en 1995. Los profesionales de la medicina del trabajo pueden desarrollar su actividad laboral en diferentes lugares, realizando pues, asistencia urgente, promoción de la salud, prevención, un trabajo pericial, investigación, pero sí que es verdad que la mayoría de los profesionales de la medicina del trabajo realizan su actividad como parte de una especialidad preventiva de los servicios de prevención. De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como el Reglamento de los Servicios de Prevención, establecen cuatro especialidades preventivas, entre las cuales está la medicina del trabajo, ¿no? Junto a la ergonomía y psicosociología, higiene industrial y seguridad en el trabajo. Y lo que hay que tener es importante, y esto lo diré muchas veces y lo veremos y os pondré ejemplos, ¿no? De que los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario y proporcionarán las actuaciones sanitarias que se requieran en relación a los riesgos derivados del trabajo. Evidentemente, tal como dice el Reglamento de los Servicios de Prevención, esta actividad sanitaria será desarrollada por los profesionales de la medicina del trabajo. ¿Y qué actuación coordinada realizan los profesionales de la medicina del trabajo con el resto de especialidades preventivas? Bueno, pues pueden participar en el diseño preventivo de los puestos de trabajo, evidentemente,
pondrán su conocimiento sanitario y de salud a la hora de diseñar un puesto de trabajo. Participarán en la implementación y aplicación en un plan de prevención de riesgos laborales para permitir la integración de la prevención en la empresa. Evidentemente, no existe la integración de la prevención en la empresa si no está integrada la medicina del trabajo. Participarán en la identificación y evaluación de los riesgos, la planificación de la actividad preventiva y los planes de formación de los trabajadores. Todo ello junto a las otras especialidades con la finalidad de garantizar la seguridad y proteger la salud de los trabajadores. Aquí os he puesto el principal marco legal, porque ya sabemos que hay un montón de leyes, jurisprudencia relacionado, ¿no?, con la prevención, pero podríamos decir que este es el principal marco legal en el que se argumenta o al que se ajustan las actuaciones llevadas a cabo en medicina del trabajo, ¿no? Pues tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 843, por el que se establecen los criterios básicos para la aplicación de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Después tenemos disposiciones específicas, es decir, reales decretos o órdenes relacionados con la exposición a un riesgo específico. Por ejemplo, ruido, sílice, cloruro de vinilo, radiaciones ionizantes A y B, son disposiciones relacionadas con unos riesgos en concreto. También tenemos los protocolos de vigilancia específica de los trabajadores del Ministerio, que son más de 20, creo que son 21, en los cuales se establece para cada riesgo cuál es el contenido de vigilancia de la salud que se tiene que realizar a estos trabajadores. Y también puede ser un marco de actuación los convenios colectivos. Hay determinados convenios colectivos en el que queda constancia de qué exámenes de salud se determinan que son obligatorios, ¿no?, o qué contenido se va a incluir dentro de los exámenes de salud. Vale, pues ahora vamos a hablar de qué es la medicina del trabajo, pero ya la medicina del trabajo como especialidad, una de las 4 especialidades del servicio de prevención, ¿vale? Pues es aquella especialidad que estudia las enfermedades derivadas del trabajo y son las enfermedades que están relacionadas con la exposición a los riesgos, también con la organización del trabajo y otros factores, y tiene en cuenta la interrelación entre el trabajo y la persona. Realiza actividades propias de su especialidad, evidentemente, igual que la cardiología realiza actividades propias de un cardiólogo, no, pues la especialidad de medicina del trabajo realiza sus propias actividades. Desarrolla algunas de estas actividades según lo regularon distintas disposiciones. Bueno, como os he comentado, pues existen diferentes reales decretos y diferentes protocolos relacionados con diferentes exposiciones y diferentes riesgos, ¿vale? Y se realizará en un contexto de relación, otra vez, interacción y complementariedad multidisciplinar con el resto de las disciplinas preventivas. La medicina del trabajo no puede trabajar de forma aislada al resto de las especialidades preventivas. Su finalidad es la de proteger y mejorar la salud del trabajador desde un enfoque global, considerando al trabajador en todos sus ámbitos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la medicina del trabajo? Pues es mantener y mejorar la salud de los trabajadores, prevenirlos de alteraciones de salud, identificar los riesgos y detectar la aparición de alteraciones de salud, identificar a aquellos trabajadores que por sus características personales, edad o salud son más sensibles a la exposición a determinados riesgos, diagnosticar la salud de los trabajadores expuestos a riesgos específicos, es decir, como después veremos, yo en un trabajador que está expuesto a ruido buscaré determinadas alteraciones a ver si se han producido, ¿no? Pues eso es lo que se refiere de diagnosticar la salud según al riesgo específico que está expuesto el trabajador. Planificará actuaciones sanitarias preventivas a partir de los riesgos detectados y establecerá prioridades de actuación. La medicina del trabajo permite detectar aquellas situaciones en las que tenemos que actuar frente a determinados riesgos y, evidentemente, establecer las prioridades de actuación. Y también nos servirá para verificar la eficacia de las medidas preventivas. Es decir, por ejemplo, pueden existir unos trabajadores de una residencia geriátrica
en el que, a raíz de la vigilancia a la salud y de las actuaciones sanitarias que se han hecho, se vieron hace unos años que este personal tenía más alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? Y se establecieron, por ejemplo, las medidas preventivas de ayudas mecánicas. Bueno, pues la medicina del trabajo permite, y luego más en concreto, como veremos, la vigilancia de la salud, permite poder valorar si de verdad esta medida preventiva que pusimos ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Y si no ha sido eficaz, pues ya veremos por qué, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Pues estudiar las enfermedades que son susceptibles de estar relacionadas con el trabajo. ¿Para qué? Para poder establecer una relación causal, ¿no? Si este trabajador está expuesto a un determinado riesgo, presenta determinada alteración, puede existir alguna relación causal, porque hay algunas ya las conocemos, pero hay otras que puede que no las conozcamos, ¿no? Investigará y analizará las posibles relaciones sobre la exposición a estos riesgos y los perjuicios sobre la salud. Propondrá medidas encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente. También puede ser alguna medida que puede proponer al técnico de prevención relacionado con mejorar el medio ambiente de un puesto de trabajo, ¿no? Comunicará las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, tal como establece el Real Decreto 1299/2006, sobre el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales y se establece el mecanismo de comunicación y registro. Allí en el artículo 5 dice que los profesionales de medicina, dice que los profesionales del sistema público de salud y también en su caso los profesionales evidentemente de la medicina del trabajo serán los que comunicarán al organismo competente o a la mutua colaboradora de la Seguridad Social todas aquellas enfermedades que pertenezcan al anexo 1, casi calificadas como enfermedades profesionales, o del anexo 2, que puedan enfermedades que se pueda sospechar su origen profesional, son los responsables de comunicarlos. Y evidentemente, ¿quién va a tener mejor información sobre si esta enfermedad podría calificarse como profesional que el médico del trabajo que conoce tanto la persona como los riesgos a los que está expuesto? Pues también es una de las funciones de la medicina del trabajo. Y estudiar y valorar los riesgos que puedan afectar a trabajadores especialmente sensibles y proponer también las medidas preventivas adecuadas en relación a la salud de estos trabajadores. También puede desarrollar programas de formación e información. Evidentemente, si hay que hacer formación en primeros auxilios, pues los profesionales de medicina del trabajo son los responsables de hacerlo. Participará en actuaciones interdisciplinares del servicio de prevención. Proporcionará primeros auxilios de atención de urgencia. Evidentemente, esto sería en el caso de profesionales de medicina del trabajo integrados dentro de un servicio de prevención propio. Impulsará programas de promoción de la salud en el trabajo. Todos sabemos que el trabajo es un escenario ideal para realizar programas de promoción de la salud, ¿no? Pues el médico del trabajo que conoce la salud de estos trabajadores en su conjunto, pues es la figura ideal para identificar las necesidades y promocionar y promover la realización de estos programas. Participará en comités y órganos consultivos. Evidentemente pueden participar dentro del Comité de Seguridad y Salud en relación a todas las consultas relacionadas con la vigilancia a la salud y poder argumentar el porqué de estas actuaciones. Y colaborará con las autoridades sanitarias cuando se le requiera, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la medicina del trabajo? Pues desde una perspectiva integral e integradora. Es decir, evidentemente los individuos somos unos y nuestra salud, no solo es nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud social. No podemos desligar la salud ocupacional del individuo con la salud de esta persona fuera de la empresa, ni tampoco con la salud de la organización. Tenemos que tener una imagen en conjunto. Y evidentemente no podemos olvidar las enfermedades más comunes y relevantes. O sea, no podemos olvidar aquellas enfermedades que tienen una alta prevalencia en la población, como son las enfermedades cardiovasculares, como es el cáncer. La medicina del trabajo tiene que ser consciente de ellas porque repercuten evidentemente sobre el trabajador y sobre su salud y sobre el trabajo que desarrolla.
Vale, y ahora que os he explicado la medicina del trabajo y este era un webinario sobre vigilancia de la salud y os he hablado aquí de diferentes conceptos, pues quizá alguien se puede estar preguntando, vale, ¿la medicina del trabajo es vigilancia de la salud? Porque normalmente siempre hablamos de vigilancia de la salud, ¿no? Bueno, y más que nada que lo que más se oye es el examen de salud, ¿no? Pues el examen de salud es la vigilancia de la salud. Pues bien, evidentemente no es lo mismo ninguno de estos tres conceptos, pero son conceptos interrelacionados, más que nada que el examen de salud es imprescindible para poder realizar una vigilancia de la salud y podríamos decir que es de la principal actividad, bueno, a nivel individual, la principal que realiza vigilancia de la salud, que la información que necesita vigilancia de la salud para poder realizar una correcta vigilancia de la salud y que la vigilancia de la salud es una parte de la medicina del trabajo y los médicos y enfermeras del trabajo dentro de un servicio de prevención pueden realizar más actividades que vigilar la salud. Aunque la vigilancia de la salud podemos decir que es la principal actividad. Pero podemos ver que a raíz de la pandemia por COVID se ha puesto en evidencia y podéis pensar y ser conscientes de la cantidad de actividades que han realizado el médico y la enfermera del trabajo que no es vigilancia de la salud. Los médicos del trabajo durante esta pandemia, y ya no estoy hablando en empresas del sector sanitario, no estoy hablando de empresas normales, empresas que en los cuales la COVID no era un riesgo laboral, sino que era un riesgo que estábamos viviendo todos, se trataba de una pandemia, ¿no? Pues los profesionales sanitarios han colaborado en el estudio de contactos dentro del ámbito laboral, han participado en crear los planes de contingencia, han colaborado con el Sistema Público de Salud en determinar los trabajadores especialmente sensibles a la COVID para gestionar la baja laboral. Incluso en empresas grandes pues han podido participar en la campaña de vacunación de la COVID, ¿no? Bueno, pues este esquema que es muy básico, este gráfico, os lo he querido poner porque es un reflejo de que la medicina del trabajo es mucho más que examen de salud y vigilancia de la salud. De hecho, en este cuadro que os he colocado aquí, que pertenece a la Guía Vigilancia de la Salud para la Prevención de Riesgos Laborales, Guía Básica y General de Orientación de Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pues se ve muy claramente cuáles son las actividades sanitarias que se llevan a cabo en un servicio de prevención y os he marcado aquí la vigilancia de la salud, porque es una de ellas, y bueno, veremos conceptos que luego iré desarrollando, ¿no? Individual y colectiva, y los exámenes de salud. Con lo cual, si os dais cuenta de la cantidad de actividades que pueden realizar estos profesionales, no todo se limita a exámenes de salud, ¿no? Pueden actuar en coordinación con otras disciplinas, vigilancia de la salud, atención de urgencia, evidentemente, como he comentado antes, si forman parte de un servicio de prevención propio, pero si no, si es un ajeno, puede facilitar a la empresa un protocolo de actuación, ¿no? De este procedimiento y pueden realizar promoción de la salud, tanto individual como colectiva, a través de programas sanitarios. Y aquí está puesto asesoramiento sanitario en promoción de la salud, pero los profesionales de medicina del trabajo pueden realizar cualquier tipo de asesoramiento que tenga que ver con la salud de los trabajadores y la exposición a determinados riesgos. Pues bien, dicho esto, vamos a ver ahora un poco más específico qué es la vigilancia de la salud. Vale, vigilar, según dice la RAE, es observar de forma atenta y cuidadosamente. Pues eso es la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud es estar atentos para que no aparezcan alteraciones de salud en estos trabajadores relacionados con la exposición a los riesgos. Como hemos visto, es una de las actividades sanitarias que se desarrollan dentro de todo el marco de la especialidad de medicina del trabajo. Es llevada a cabo por los profesionales sanitarios del servicio de prevención. La vigilancia de la salud es desarrollada por el médico y la enfermera del trabajo. Es verdad que otros profesionales sanitarios con otras especialidades evidentemente pueden colaborar porque quizá el médico del trabajo necesita tener un informe de una patología, de una enfermedad de un trabajador, ¿no? Y profundizar sobre esta enfermedad pues necesita la colaboración de un
de un cardiólogo, de un traumatólogo, pero son colaboraciones, porque los profesionales que integran la medicina del trabajo del servicio de prevención siempre tienen que existir como mínimo un médico y una enfermera del trabajo. La vigilancia de la salud incluye la recogida, el análisis y la interpretación de forma sistemática de datos de salud de las personas trabajadoras. Comprende, como veremos después, y cuáles son tanto actividades individuales realizadas a nivel del individuo como colectivas. Y lo vuelvo a decir otra vez, pero es que si no, no es posible vigilar la salud. Estas actuaciones son complementarias a las del resto de las disciplinas del servicio de prevención. ¿Cuáles son sus objetivos? Evidentemente muchos son comunes a los que os he comentado antes, ¿no?, de la medicina del trabajo. Pues detectar trastornos de salud relacionados con las condiciones del trabajo, identificar a aquellos trabajadores sensibles, evaluar las condiciones psicofísicas de las personas respecto a las condiciones de trabajo y los posibles riesgos añadidos que pueden acompañar a su estado de salud. Es decir, no podemos olvidar que las personas tenemos unas características y quizá nuestra característica física, por ejemplo, el de una persona obesa, puede añadir un riesgo sobreañadido, depende a lo mejor en qué máquina trabaja o en qué altura o en un espacio confinado, ¿no? Pues eso lo tenemos que tener en cuenta también. Y evidentemente la vigilancia de la salud también tiene que detectar patología común, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque los trabajadores y las personas solo somos una misma persona, la que va a trabajar y la que estamos en nuestra casa. Y porque además la patología común puede repercutir en las alteraciones que se producen por la exposición también a determinados riesgos. ¿Qué nos permite la vigilancia de la salud? Obtener información relevante para evaluar el efecto del trabajo que tiene o puede tener sobre la salud de los trabajadores. Vigilando la salud, identificaremos condiciones de trabajo que generan dichos riesgos. Orientaremos actividades y elaboraremos estrategias preventivas, porque vigilando la salud nos podemos dar cuenta de necesidades, de riesgos que existen y de medidas preventivas que a lo mejor no están funcionando, como os he comentado antes. Y la vigilancia de la salud evita la progresión del daño. A veces el daño ya estará sobre la salud, ¿no? Ya existirá. Pero lo que tenemos que evitar es que ese daño vaya más. Las actividades que se desarrollan dentro de vigilancia de la salud están basadas en los objetivos que tiene la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud no puede realizar pruebas que no estén basadas en vigilar la salud en relación a los riesgos laborales. Y también se tiene que realizar en relación a unos mínimos legales establecidos, ¿verdad? Que os he comentado que existían unos protocolos y unos reales decretos relacionados con algunos riesgos. Pues evidentemente el mínimo legal que se indica allí se tiene que respetar a la hora de realizar la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud tendrá que tener en cuenta las características de la exposición, a qué riesgo está expuesto el trabajador, cuántas horas, de qué forma, las características de la población, evidentemente, si se trata de una población joven, si se trata de una población mayoritariamente mujeres, hombres. Estará de acuerdo también a los recursos disponibles, humanos, técnicos y económicos, que evidentemente vienen marcados por el reglamento que os he dicho antes, en el cual se estipulan cuáles son los recursos con los que tienen que contar los servicios de prevención. ¿Y qué principios tiene que tener esta vigilancia de la salud? Es garantizada por el empresario y gratuita. Es un derecho del trabajador. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que el empresario garantizará la vigilancia de la salud de sus trabajadores. O sea, el trabajador tiene derecho a que el empresario garantice que se vigile su salud. De hecho, la vigilancia de la salud, cuando hablamos de vigilancia de la salud individual, el examen de salud, el trabajador irá en tiempo de trabajo, incluso si fuera necesario, el empresario tendría que pagar el importe de ir a este examen de salud. Será específica y protocolarizada.
en relación a los riesgos del puesto de trabajo y las características personales. Evidentemente, no será para todo el mundo igual. Será en relación al riesgo que esté expuesto el trabajador y se llevará a cabo ese protocolo con las pruebas que incluya o las exploraciones que incluya específico de ese puesto de trabajo. Pero también, para algún determinado riesgo, no podemos olvidar las características personales, por ejemplo, la edad de los trabajadores. Tiene que ser voluntaria, es decir, la vigilancia de la salud es voluntaria para los trabajadores, excepto en 3 excepciones a la voluntariedad, que os comentaré luego, ¿no? Cuáles son, pero para la mayoría de los trabajadores la vigilancia de la salud es voluntaria. Confidencialidad. Estamos hablando de datos de salud. Los datos de salud solo los puede conocer o el propio trabajador o el personal sanitario del servicio de prevención, la autoridad sanitaria y si en algún momento fuera necesario, pues relacionado con algún proceso judicial, ¿no? ¿Qué es lo que conoce la empresa? La empresa lo que conocerá son las conclusiones derivadas de esta vigilancia de la salud, es decir, las medidas preventivas que se tienen que llevar a cabo, se tiene que adaptar, si se tiene que realizar alguna medición, pero nunca conocerá datos relativos a la salud individual de los trabajadores. Se tendrá, como todas las actuaciones que se realizan hacia una persona, ¿no? Se tiene que respetar la intimidad, dignidad y no discriminación por motivos de salud. La vigilancia de la salud no es principio de vigilancia de la salud discriminar a las personas por su motivo de salud, ¿no? Elegir a los trabajadores más sanos, más jóvenes, no se puede discriminar por un motivo de salud. Tiene que ser continua y prolongada en el tiempo. Como hemos visto, como os he comentado antes, vigilar es estar atento a que no aparezca, ¿no? alguna alteración de salud. Pues evidentemente esto se tiene que hacer de una forma continua, seguramente ya veréis que es diferente según a los riesgos que estamos hablando, pero no puede ser una vez y ya está, porque si yo lo hago en un momento y no lo hago de forma continua, difícilmente podré estar atento de si se produce alguna alteración de salud. Y prolongada en el tiempo. De hecho, hay para algunos riesgos, como es el amianto o el sílice, en los cuales esta vigilancia de la salud se prolonga más allá de la relación laboral, cuando esta persona, por ejemplo, se haya jubilado. Y se tiene que realizar con un contenido mínimo, mínimas molestias y pruebas consideradas imprescindibles. No me estoy refiriendo aquí a pruebas o determinaciones analíticas relacionadas más con la promoción de la salud. Me refiero al contenido de la vigilancia de la salud. Es decir, no se puede realizar pruebas que no sean imprescindibles. Si yo puedo conocer la salud auditiva de un trabajador solo con una audiometría y una otoscopia o 2 pruebas, no hace falta que haga 5 pruebas. Porque además esto en los exámenes de salud obligatorios pues tiene sus connotaciones, ¿no? Con lo cual solo se pueden realizar dentro de la vigilancia de la salud aquellas pruebas que sean imprescindibles. Y os voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, determinar el VIH en un trabajador administrativo, aunque él nos dé nuestro consentimiento, pues es una prueba que no es imprescindible para que esta persona trabaje delante de un ordenador. Es decir, vigilancia de la salud no puede realizar pruebas y recabar información si no está argumentado que aquella información sirve para vigilar la salud del trabajador en relación a los riesgos a los que esté expuesto. Otro de los principios es que tiene que ser documentada. Evidentemente, todos los informes relacionados con la salud de los trabajadores pues se tienen que guardar. De hecho, existe unos requisitos a nivel autonómico, que depende de qué comunidad, pues son 5 o 10 años, y luego también unos requisitos relacionados con la exposición a determinados riesgos. Por ejemplo, el amianto, pues creo que son 40 años, la exposición a cancerígenos también,
y, como veremos, también tiene que estar documentada delante de pues la Inspección de Trabajo o la autoridad laboral, ¿no? Tiene que ser planificada, es decir, tendrá unos objetivos claramente definidos y justificados según la exposición a los riesgos y características de la población trabajadora. Es decir, yo planificaré en relación a qué es lo que qué objetivo es el que tengo. Tiene que ser periódica, pues por lo comentado antes, ¿no? ¿Cómo voy a vigilar algo si no observo de forma periódica? Evidentemente, esta periodicidad estará marcada según los determinados riesgos y las características también personales del trabajador. Se tiene que analizar los resultados de forma epidemiológica. Después hablaremos de vigilancia de la salud colectiva y del estudio epidemiológico, pero es fundamental que yo tengo que esos datos que he recopilado los tengo que mirar con criterios epidemiológicos, ¿no? A ver qué es lo que está pasando en la población en su conjunto. También se tiene que informar individualmente a los trabajadores. El trabajador tiene que recibir la información y tiene que conocer qué es el examen de salud, qué es, cómo se realiza, para qué sirve, qué se puede derivar del haber realizado el examen de salud, ¿no? Los trabajadores tienen que estar informados qué actuaciones se llevan a cabo en la empresa para vigilar su salud. Tiene que estar realizada por personal sanitario, como hemos visto, médico y enfermera del trabajo, que tienen la competencia técnica, la formación y la capacidad acreditada para poder realizar vigilancia a la salud. Y tendrán que disponer con los recursos materiales y humanos necesarios. Evidentemente, si se tienen que hacer una espirometría, pues tendremos que tener un espirómetro. ¿Os acordáis que ya hemos hablado de la necesidad de este trabajo interdisciplinar? Pues bien, la vigilancia de la salud también tiene que estar integrada en los planes y programas de prevención de riesgos y los programas de prevención y de mejora de las condiciones de trabajo. Tiene que ser participar, se tienen que respetar los principios de consulta y participación de los trabajadores y representantes establecidos. Como veremos, cuando hablaremos después de los exámenes de salud obligatorios, tiene que existir el correspondiente informe de los representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores también tendrán que conocer las medidas que se deriven de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Tiene que proteger a los trabajadores sensibles, a los trabajadores menores de edad, las trabajadoras en embarazo o lactancia y aquellos trabajadores que por sus características personales, porque tengan una discapacidad o no, es decir, tener una discapacidad no siempre conlleva ser trabajador sensible, ¿no? Pero si lo fuera, la vigilancia de la salud tiene que proteger de forma especial a estos trabajadores. Y evidentemente se tiene que integrar la perspectiva de género, porque no puede ser que debido a las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres o a los estereotipos, no exista una vigilancia de la salud que tenga en cuenta las características de los hombres y de las mujeres para poder ser realmente una vigilancia de la salud. ¿Y qué tipos hay? Ya lo hemos visto un poco más antes, ¿no? Cuando se ha puesto aquel cuadro de las diferentes actividades que realizan el personal de los sanitarios de los servicios de prevención. Pues es individual, que es la vigilancia que yo realizo sobre el individuo, sobre el trabajador, y que está orientada a detectar daños en la salud de este trabajador, ¿no? A ver si se ha producido algún daño en relación al riesgo que está expuesto y también podrá ver si ha funcionado las medidas preventivas que se están llevando a cabo o verificar si alguna se incluyó, si ha funcionado. Y también existe la vigilancia de la salud colectiva, que está más relacionado con que está relacionado con el colectivo de los trabajadores, que hace relación al colectivo de los trabajadores y nos permite ver las alteraciones de salud del colectivo relacionadas con la exposición y llevar a cabo un seguimiento de la eficacia de las medidas preventivas y priorizarlas. Es decir, cuando yo
La vigilancia de la salud individual me da información de un individuo y de lo que le puede estar pasando a él, pero no me da una información del colectivo. Con lo cual, si yo quiero saber si una medida preventiva ha funcionado, lo ideal es que tenga la visión de todo el colectivo, porque si no, puede que en este caso no haya funcionado en relación a un trabajador, pero puede ser por motivos relacionados con la salud de este trabajador, ¿no? Pero no que exista, que no que esté pasando a nivel de todo el colectivo de los trabajadores. La vigilancia de la salud podemos decir que tiene tres visiones, ¿no? Por un lado, la de la seguridad, evitar que lo que os comentaba antes del trabajador obeso, ¿no? Es evitar que las condiciones psicofísicas de este trabajador incorporen un riesgo añadido al lugar del trabajo, además de los que hay. También tiene la visión de la salud, es decir, detectar precozmente, tanto de forma individual como colectiva, la afectación del trabajo que tiene sobre la salud. Y esto nos permitirá detectar a veces efectos conocidos y que no son muy perjudiciales, efectos conocidos o potencialmente perjudiciales, así como efectos poco conocidos o desconocidos. Es decir, hace 30 años no se sabía el efecto que tenía la exposición al amianto sobre la salud. Y es una pena, ¿no? Pero es a través de vigilancia de la salud como muchas veces se tiene conocimiento del efecto de estos riesgos sobre la salud. Y a nivel de gerencia, ¿qué le permite la vigilancia de la salud? Pues verificar la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales, verificar si aquellas medidas preventivas que se han establecido están funcionando, entre otras cosas. En esta figura os la he puesto, también es de la guía que he comentado antes, porque me parece muy gráfica y se puede ver claramente qué es vigilancia de la salud y vemos claramente que vigilancia de la salud no es el examen de salud. Es decir, los profesionales de la medicina del trabajo no pueden hacer vigilancia, no pueden ni evaluar la salud del trabajador ni vigilar su salud si no tienen un conocimiento del medio, ¿vale? Realizarían exámenes de salud, pero no relacionados con el medio en el que está trabajando aquel trabajador. Es decir, solo puedo vigilar la salud cuando tengo en cuenta el medio en el que trabaja el trabajador y los datos de salud del trabajador. Y en esta tabla se ve claramente las diferentes fases del proceso preventivo, ¿no? Y qué actividad de vigilancia de la salud es la que interviene en cada una de ellas. Evidentemente, los indicadores sanitarios, principalmente a nivel colectivo, son los que más información, es la principal herramienta, ¿no? que aporta vigilancia de la salud en los diferentes momentos del proceso preventivo, ¿no? Estos indicadores estarán relacionados con exámenes de salud previos, cuando hablamos, por ejemplo, de la identificación y evaluación de riesgos, previos a la asignación de nuevas tareas, no previos a la incorporación del trabajador a la empresa. Cuando queremos valorar la ejecución del plan de prevención, pues contaremos con los indicadores biológicos que hemos obtenido de los reconocimientos periódicos. Cuando valoraremos la eficacia de la prevención, también volvemos a tener tanto indicadores sanitarios como indicadores biológicos. Y en una atención más personalizada podemos utilizar indicadores biológicos que estamos realizando, por ejemplo, en un examen de salud ocupacional. Como veis, tanto la medicina del trabajo necesita la aportación de las otras disciplinas técnicas, que son las que le facilitan el conocimiento de cómo está, en qué trabajo desarrolla esa persona, qué puestos, pero también en el resto de procesos preventivos, en las diferentes fases del proceso preventivo que interviene el resto de disciplinas, también necesitan los indicadores sanitarios que se obtienen a través de la vigilancia de la salud. Entonces, es indispensable que para realizar vigilancia de la salud necesitemos conocer la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos me refiero tanto a la evaluación de riesgos genérica como estudios ergonómicos o estudios higiénicos, es decir, conocer de forma más exhaustiva posible
qué es lo que hace esa persona y qué riesgos a los que está expuesto, ¿no? Evidentemente, la evaluación de riesgo nos permite esto, ¿no? Nos permite conocer a qué riesgos está expuesto este trabajador. Cuando yo conozca los riesgos, se podrán determinar qué actuación, qué contenido, ¿no? Que este trabajador está expuesto a ruido, pues se le hará una audiometría, ¿no? Sin conocer el riesgo, yo no puedo determinar las actuaciones. Es verdad que hay determinados riesgos que están incluidos dentro de la evaluación de riesgos, por ejemplo, riesgo de incendio, caída al mismo nivel, que no tendrán una actuación sanitaria relacionada con este riesgo, ¿no? Pero puedo decir que muchos sí que la exposición al riesgo conllevará una actuación para vigilar la salud del trabajador expuesto a ese riesgo. Y la evaluación de riesgo se utiliza para realizar la planificación de las actividades de medicina del trabajo, que después veremos qué es lo que es. Yo no puedo realizar una planificación de actividades, es decir, ver qué voy a hacer a este trabajador dentro del examen de salud, si no conozco la evaluación de riesgos y a qué está expuesto el trabajador. Bien, pues ahora hablaremos hemos visto que la vigilancia de la salud existe individual y colectiva. La individual, conjunto de actuaciones que se realizan a un individuo en concreto. Detecta daños a nivel individual de esa persona, así como factores relacionados de riesgo que puedan estar relacionados con su salud. Valora si las medidas preventivas, tanto las que se pusieron individualmente a él, por ejemplo, se decidió por sus características personales utilizar un EPI adecuado, un tipo de guante adecuado, pues podré ver si han funcionado o no, pero también podemos ver, aunque para ello es mejor la vigilancia de la salud colectiva, como veremos, si a nivel colectivo, si todos los trabajadores que estoy visitando, pues si la medida preventiva que se ha puesto está funcionando o no. ¿Y cuáles son las actividades que se realizan dentro de vigilancia de la salud? Principalmente es el examen de salud. Pero también podemos realizar cuestionarios, hacer el cuestionario Goldberg o cuestionarios de carga bucal, ¿no? Y marcadores biológicos. La vigilancia de la salud individual, ¿qué tiene en cuenta? El medio ambiente en el que se desarrolla el trabajo, las tareas que realiza esta persona, qué maquinaria utiliza, cómo son las instalaciones donde se realiza el trabajo y, por supuesto, la organización del trabajo, o sea, porque son condiciones que pueden afectar a la salud. Y también tendrá en cuenta las características personales del trabajador, tanto las físicas como las psicológicas. Respecto al contenido, esto va en alusión también un poco, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Es importante determinar de forma correcta la obligatoriedad de las pruebas de vigilancia de la salud. Lo que comentábamos antes de que no se pueden realizar pruebas que no sean imprescindibles y necesarias para realizar la vigilancia de la salud. No se pueden producir situaciones de sobreabuso. Bueno, por ejemplo, el caso que os comentaba de la determinación del VIH en un puesto de trabajo que no era necesario. Y se debe aplicar el principio de proporcionalidad que exige la adopción de la obligatoriedad revele como imprescindible. Es decir, el contenido de vigilancia de la salud tendrá que ser individual, tendrá que ser adaptado, específico de los riesgos que está expuesto, pero que también sea el contenido necesario, ni más ni menos, que nos permita vigilar la salud de este trabajador. El examen de salud hemos visto que es la principal actividad de vigilancia de la salud individual que se realiza. Pues nos permite conocer el estado de salud de este trabajador, poder ver si existe una relación entre las alteraciones de salud que presenta y los riesgos a los que está expuesto. También nos puede identificar situaciones de riesgo. Informará de la necesidad de adoptar nuevas medidas preventivas adecuadas, es decir, si estamos detectando que la exposición a un determinado riesgo ya está afectando a la salud de este trabajador, pues se tendrán que poner aquellas medidas adecuadas. Cuando sea necesario, se tendrá que adaptar el puesto de trabajo a la persona. Y además, como ya hemos visto, permite evaluar la eficacia de las medidas preventivas. También nos permitirá identificar precozmente daños a la salud relacionados con la exposición.
Detectar circunstancias que hagan a un trabajador más vulnerable a estos efectos, quizá a estos agentes. Es decir, esta persona es diabética y trabaja en alturas, pues quizá yo puedo detectar circunstancias en las cuales pues tengo que estar más atento, ¿no? Identificar casos de enfermedades profesionales, lo que hemos visto antes, conforme a la legislación nacional, es decir, al Real Decreto de Enfermedades Profesionales. Evaluar la actitud de un trabajador para realizar ciertos trabajos. O sea, a través del examen de salud, el médico del trabajo puede o evalúa la actitud con P, no la actitud con C, ¿vale? La actitud psicofísica de un trabajador para realizar ese trabajo. Y, además, la vigilancia de la salud individual nos permite obtener datos de salud para el cálculo de los indicadores. Es decir, el examen de salud no es la única actividad de vigilancia de la salud, pero sí que es verdad que a través de la vigilancia de la salud individual y promoviendo la salud, el examen de salud entre los trabajadores, tendremos un mayor número de datos y podemos calcular más indicadores que nos servirán para realizar la vigilancia de la salud colectiva, ¿no? Y luego, como después veremos, todo lo que la vigilancia de la salud colectiva nos permite a nivel de prevención. Y el examen de salud laboral no permite, y esto es importante, proteger a los trabajadores contra los riesgos para la salud. Es decir, sí que permite en un futuro, cuando yo he detectado un riesgo, evidentemente, si tomo se toma la medida preventiva, sí que protegerá al resto de los trabajadores. Pero yo os lo pongo aquí como desde el concepto, ¿no? O sea, el examen de salud detecta cuando ya existe un daño, no protege al trabajador, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo de por qué, para proteger al trabajador tenemos las medidas preventivas que se aplican a nivel técnico. En el caso, por ejemplo, de realizar un biomarcador por una exposición a un producto químico, a benceno, no podemos utilizar como medida preventiva valorar este biomarcador en los trabajadores sin tener unas mediciones higiénicas, ¿no? Porque cuando yo detecte alteraciones o valores anormales en estos trabajadores, dijéramos que el daño ya estará hecho. Es decir, las medidas preventivas no es el examen de salud laboral. El examen de salud laboral contribuye a mejorar la salud, a identificar, pero cuando se detecta el daño, cuando ya está hecho, ¿no? Entonces, eso era con lo que os quería decir con lo de no permite. Y por eso no es un sustituto de la acción para prevenir o controlar las exposiciones o riesgos del trabajo, del entorno de trabajo. Es decir, el examen de salud, como es obvio, no es lo único que se tiene que realizar en prevención de riesgos laborales, ¿no? Es complementario al resto de las disciplinas. ¿Cuál será el contenido del examen de salud? Pues según los factores de riesgos identificados en la evaluación de riesgo, las características del trabajador y de acuerdo a lo que está estipulado en los protocolos del Ministerio. ¿Qué incluye el examen de salud? Pues una historia laboral de los trabajos que esta persona ha desarrollado anteriormente y los que desarrolla ahora y a qué riesgos está expuesto, una anamnesis. Bueno, esto seguramente lo identificaréis de cuando habéis ido al examen de salud, ¿no? Cuáles son vuestros antecedentes personales, hábitos de vida, un interrogatorio, que hay una parte que es más general, pues independientemente del riesgo al que un trabajador está expuesto, pues tú le preguntas por cómo es su salud general, su salud a nivel pues, del sistema cardíaco, del sistema digestivo, ¿no? Hay un contenido que es para todo el mundo igual, porque ya estamos hablando que la vigilancia de la salud también tiene que detectar patología común, pero además tendrá unos interrogatorios y unas exploraciones específicas del riesgo al que está expuesto. También existen unas pruebas complementarias, que hay unas que se incluyen dentro de lo que podemos determinar examen de salud básico, el que hacemos a todo el mundo, ¿no? Que son como el peso, la talla o el control visión, pero hay otras pruebas que son específicas del riesgo al que está expuesto el trabajador. Si está ruido, pues se le realizará una audiometría. Luego, un control analítico y en el examen de salud también se puede aprovechar
para realizar, evidentemente, promoción de la salud. Muchas veces el examen de salud es el único contacto que puede tener un trabajador, ¿no? Con el sistema sanitario, sobre todo cuando hablamos de trabajadores jóvenes. Pues qué mejor momento de poder promocionar la salud. ¿Cómo es este examen de salud? Pues es relacionado por médicos y enfermeras del trabajo, como es específico y según los protocolos en función de los riesgos. Es selectivo, solo realizado a los trabajadores expuestos a estos riesgos. Es periódico, acorde a cada uno de los riesgos. Evidentemente, como después veremos en una ficha que os voy a enseñar, la periodicidad, que todo esto lo establece vuestro servicio de prevención, pero no es igual la periodicidad de un puesto de trabajo administrativo que la de un puesto de trabajo de conducción, porque los riesgos a los que está expuesto uno y otro trabajador son diferentes y esta periodicidad vendrá marcada por los riesgos. Y son voluntarios, excepto en las siguientes excepciones de la voluntariedad, que luego os explicaré. Esto, como hemos visto, estos exámenes de salud se realizan de acuerdo a unos protocolos y estos protocolos, ¿qué es lo que facilita? Bueno, pues que a todos los trabajadores expuestos a un determinado riesgo se les hagan las mismas pruebas, es decir, garantiza una actuación homogénea y científica rigurosa, es decir, se realizan pruebas que están determinadas, que se han demostrado científicamente que sirven para conocer ese aspecto de la salud. En las empresas, por ejemplo, que son multicentros, pues se garantiza que la vigilancia de la salud a todos los trabajadores, independientemente de donde estén, pero que estén expuestos a ese determinado riesgo, se les realice lo mismo. Y además que trabajar por protocolos, tanto en vigilancia de la salud como en cualquier otro aspecto, no significa que sea algo rígido, ¿no? Sino que es perfectamente compatible con otras actividades que se quieran realizar de vigilancia de la salud. ¿Y cuáles son las 3 excepciones a la voluntariedad del examen de salud? ¿Vale? Siempre las excepciones a la voluntariedad, es decir, como os he dicho antes, los exámenes de salud obligatorios tienen que estar en conocimiento de los representantes de los trabajadores. Y hay 3 excepciones, que sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud. La mayoría de los exámenes de salud obligatorios no están dentro de este supuesto. Aquí estaríamos hablando principalmente por ejemplo, de aquellos riesgos emergentes. Es decir, ahora existen las nanopartículas, todos los riesgos que conllevan estos trabajos que se denominan trabajos verdes, pero que para el trabajador no son tan saludables como su nombre indica. Los campos electromagnéticos, es decir, cuando exista un riesgo que sea poco conocido para la salud y se considere que es indispensable valorar los efectos de ese riesgo sobre la salud. Segundo puesto es para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para los demás trabajadores. Aquí estaríamos hablando de trabajadores que usan armas de fuego, trabajadores, por ejemplo, conductores de autobús. Muchos de estos supuestos vienen determinados por jurisprudencia a raíz de que los jueces han determinado pues, que el examen de salud para ese puesto de trabajo, por el riesgo que representa, se determina que es un examen de salud obligatorio. Y después tenemos aquellos puestos de trabajo en los que el trabajador está expuesto a un riesgo para los cuales existe una disposición legal, ¿no? Como los que os he comentado antes, el ruido, el cloruro de vinilo, las radiaciones ionizantes A y B, en los cuales ya viene determinado que el examen de salud es obligatorio. ¿Cuándo se realiza el examen de salud? Inicial, después de incorporarse la persona al trabajo. Esto es importante porque nos permite conocer el estado de salud de ese trabajador, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Un trabajador que en el examen de salud inicial pues tiene una epicondilitis, el codo del tenista, y después realiza pues, movimientos repetitivos. Bueno, pues el examen de salud inicial me permite conocer que esa persona, cuando empezó a trabajar, pues tenía este tipo de enfermedad. Evidentemente, y yo luego haré el seguimiento si ha ido a más, si no, pero ya tengo una foto inicial de cuando esta persona empezó a trabajar. De forma periódica, según lo que marcan los diferentes protocolos del Ministerio, tras la asignación de tareas específicas,
Es decir, una persona que está en un puesto de trabajo, pero dentro de su puesto se introducen nuevas funciones con nuevos riesgos específicos, también tendría que realizarse un examen de salud. Después de una ausencia prolongada por motivos de salud, el médico del trabajo podrá valorar si aquella ausencia ha tenido relación con la exposición a los riesgos laborales, y en trabajadores especialmente sensibles, como embarazadas o menores. ¿Qué otras actividades se pueden realizar como vigilancia de la salud individual? Pues como hemos visto antes, cuestionarios, consultas o determinaciones biológicas. Vale, pues ahora vista que es la vigilancia de la salud individual, vamos a ver qué es la vigilancia de la salud colectiva, que muchas veces es como, por mi experiencia, es como la gran desconocida, ¿no? Pues no podemos olvidar que es una actividad básica de los servicios de prevención. De hecho, el Real Decreto 843 ya estipula que como mínimo una tercera parte del tiempo se tiene que realizar a esa actividad. Es decir, aquí ya vemos que el examen de salud no puede ser la única actividad que se realice dentro de vigilancia de la salud. ¿Qué consiste la vigilancia de la salud? Bueno, ¿en qué consiste en valorar, el vigilar la salud de todo el conjunto de los trabajadores, de todo el colectivo. Para ello se recopilan y analizan los resultados de la vigilancia de la salud individual de forma conjunta con la evaluación de riesgos. Es decir, yo tengo una serie de datos relacionados con la salud, pero además estos datos de la salud los puedo relacionar con los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Es decir, puedo ver si los trabajadores que realizan manipulación manual de cargas, cuántas alteraciones musculoesqueléticas de la columna vertebral tienen, ¿no? Yo lo podría ver porque puedo relacionar ambas cosas. Y nos ofrece una visión del conjunto de trabajadores para conocer la distribución de estos problemas y su relación con la exposición laboral. La vigilancia de la salud colectiva nos permite ver cuáles son nuestros problemas, ver la magnitud que tienen, poderles priorizar, poder determinar qué actuaciones llevar a cabo y poder valorar si las que llevamos en su momento han funcionado. Es decir, nos permite detectar el daño a la salud, conocer la posible relación de determinados riesgos y los problemas de salud derivados. Y es importante porque es a nivel colectivo. Yo esto lo puedo observar en un trabajador, pero puede ser relacionado por sus características personales. Pero cuando lo estoy analizando en un colectivo, aquí ya sí que tiene más peso, ¿no? Que este problema de salud puede estar relacionado con esta exposición. Nos ayuda a establecer, como os he comentado, las nuevas necesidades en materia preventiva a llevar a cabo y nos permite valorar la efectividad de las realizadas. ¿Qué otras actividades se pueden realizar la medicina del trabajo? Pues asesoría en medicina del trabajo, protección de la maternidad, asistencia a comités, participar en el sistema de gestión de las OSAs y promoción de la salud. En relación a promoción de la salud, bueno, este es un gran campo que pueden realizar los profesionales de la medicina del trabajo y sabemos que es de gran importancia y los beneficios que tiene, ¿no? ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque, bueno, la vigilancia de la salud es el elemento primordial para llevar a cabo estas actuaciones. Nos permite recoger datos de la salud de las personas, ¿no? Con lo cual, ¿qué mejor argumento tiene vigilancia de la salud para poder determinar qué actividades se tienen que hacer para promocionar la salud? Evidentemente, como la vigilancia de la salud no es una salud, es una vigilancia integral, no están orientadas solo a los factores de riesgo específicos, ¿no? Tendrá en cuenta otros condicionantes. Y es recomendable integrar en un mismo sistema de vigilancia de la salud las enfermedades comunitarias más prevalentes. Ideal que los médicos del trabajo y la enfermera del trabajo pues también se puedan dedicar a poder valorar este tipo de enfermedades. Otro de las actuaciones que pueden realizar es protección de la maternidad. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de una actividad que se realiza conjuntamente con las otras disciplinas técnicas, ¿no? Que es valorar determinados puestos de trabajo, si en el supuesto de que ese puesto estuviera ocupado por una mujer embarazada, ¿no? Pues tanto el técnico como el personal sanitario podrá determinar cuáles son las recomendaciones técnicas y sanitarias
que se pueden llevar a cabo en ese supuesto y elaborarán un procedimiento de protección de la maternidad. Vale, pues visto esto, os voy a comentar cuál es la diferente documentación que se elabora relacionada con la medicina del trabajo. No os fijéis tanto en el nombre que tiene esta documentación, porque evidentemente cada servicio de prevención puede utilizar una nomenclatura diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando es presente el estudio epidemiológico, pues a lo mejor algún servicio de prevención lo llama memoria epidemiológica o lo incluyen dentro de la memoria general. Es decir, lo importante no es el nombre con el que yo voy a hablar de los diferentes documentos, sino lo que es importante es el contenido que tiene que existir independientemente de cómo se llame el documento. Y evidentemente, cuando yo os hable ahora del contenido que puede tener el estudio epidemiológico, pues todo dependerá de cada uno de los servicios de prevención, del contenido que determinen de esta documentación, ¿no? Pero en líneas generales, lo que sí que quiero que veáis es qué información tiene que estar recogida en los diferentes documentos, se llamen como se llamen. Vale. Evidentemente, esta documentación, aparte de que es un cumplimiento legal, como ya hemos visto antes, que la vigilancia a la salud tiene que estar documentada, ¿no? Pero la documentación nos facilita poder analizar la relación que existe entre la causa y el efecto, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a cabo las medidas necesarias, establecer esas prioridades, dejarlas por escrito, ¿no? Y con ello tendremos una información fiable para poder desarrollar las actividades de prevención por parte de todos los especialistas del servicio de prevención. Es decir, estarán escritos en un documento que puede venir de Vigilancia a la Salud una serie de recomendaciones que podrán conocer tanto el resto de integrantes del servicio de prevención como la empresa o los trabajadores con responsabilidad en materia preventiva. Vale, esta documentación relacionada con medicina del trabajo también os la he separado a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, estamos hablando del informe de resultados, que es confidencial. Esto solo lo puede conocer el trabajador, que es el informe que os han dado, que todos habéis visto cuando vais y os realizáis un examen de salud, ¿no? Pues es en el informe en el que constan las pruebas que os han hecho, los hallazgos que han encontrado y las recomendaciones si tenéis el colesterol elevado y te recomienda ir a tu médico de atención primaria, ¿vale? Pero estamos hablando de un informe confidencial dirigido al trabajador. Relacionado con la vigilancia de la salud individual del trabajador, la empresa, ¿qué información tiene que tener? ¿Qué documentación tiene que tener? Perdón. Tiene que tener la aceptación o renuncia al examen de salud. Esto es importantísimo. Como la empresa está obligada a ofrecer la vigilancia a la salud, tiene que haber constancia de alguna forma. Yo no digo que tenga que ser un papel, puede ser evidentemente un registro electrónico, pero de alguna forma la empresa tiene que tener una justificación de que este trabajador o ha aceptado o ha renunciado al examen de salud. Y de aquellos trabajadores que se hayan realizado el examen de salud, y especialmente si estamos hablando de exámenes de salud obligatorios, pues tendrá que tener el correspondiente informe de actitud de este trabajador. Respecto al informe de actitud, ¿qué es porque es el documento a nivel individual más importante que va a tener la empresa, ¿no? Se define el informe de actitud como la evaluación de la capacidad psicofísica del individuo para realizar su trabajo sin riesgo, tanto para su propia salud como la de otro. Cuando el médico del trabajo, que esto sí que es una función específica del médico del trabajo, valora la actitud de un trabajador, tiene en consideración la salud del trabajador, las funciones que realiza, las exigencias del puesto de trabajo. Es decir, yo puedo manipular cargas, pero no es lo mismo manipular cargas 5 minutos al día que manipular cargas 8 horas al día. Y la exposición a los riesgos a los que está expuesto. ¿Qué es lo que le permite al empresario? Conocer la actitud de este trabajador para desempeñar el puesto de trabajo y si es necesario que introduzca o mejore medidas de protección y prevención.
La calificación de la actitud refleja la compatibilidad, incompatibilidad total o parcial con el puesto de trabajo. Y la decisión final sobre la actitud de un trabajador recae en el empresario. ¿Qué es lo que quiere decir sobre esto? Que al final es como a la hora de cuando el técnico de prevención propone unas medidas preventivas, el último que las va a decidir llevarlas a cabo, porque es el que va a tener que dedicar un presupuesto a ello, es el empresario. O sea, el médico del trabajo dirá si ese trabajador, como veremos a continuación, es no apto o apto con restricciones, pero al final la responsabilidad final de que esa persona siga trabajando allí, se le haya adaptado o no, es del empresario. El informe de actitud, en general, puede, ya os he comentado que quizá el que os facilita vuestro servicio de prevención puede ser otro, pero suelen tener el tipo de examen de salud realizado, periódico inicial, la fecha, qué protocolos se han aplicado según los riesgos, es decir, este trabajador estaba expuesto a ruido, protocolo ruido. La calificación, que refleja lo que os he dicho antes, la compatibilidad con el puesto. ¿Es apto? Puede seguir desempeñando su trabajo. ¿Es no apto? ¿O es apto con restricciones? Es decir, esta persona puede seguir desempeñando este puesto de las funciones de su puesto de trabajo, pero no puede hacer esta en concreto, ¿vale? Con la calificación de actitud, sí que es verdad que en el caso de no apto y apto con restricciones, pues bueno, desde Vigilancia a la Salud hay que el médico del trabajo se asegurará muy bien de que este trabajador es no apto por las implicaciones que lleva, o sea, estará muy seguro, visitará si es necesario el puesto de trabajo, pedirá el correspondiente profesiograma y se debería asegurar de que la empresa conozca lo antes posible que un trabajador es no apto o apto con restricciones. Es decir, no nos podemos permitir que emitir una actitud con apto con restricciones y que a lo mejor la empresa lo sepa después de 15 días, ¿no? Lo ideal es que en estos casos exista una comunicación fluida porque al final el empresario como responsable pues tiene que saber cuanto antes qué restricciones tiene que poner, qué restricciones conlleva que esta persona siga trabajando, ¿no? El informe de actitud permite conocer qué medidas de protección y prevención sugiere el médico del trabajo, la periodicidad recomendada para la realización de nuevo examen de salud. A lo mejor una persona por sus características personales, pues aunque para su puesto de trabajo la periodicidad es cada 2 años, pues el médico del trabajo considera que le quiere ver pasados 6 meses, ¿no? Y cuál es el médico reconocedor y cuál es la calificación de actitud. Como os he dicho antes, importante disponer de este documento cuando el examen de salud sea obligatorio, cuando se modifique el estado de salud o las condiciones de trabajo, es decir, le asignamos a ese trabajador otras tareas. Como os he dicho antes, estas son las diferentes calificaciones. Y si se pueden adaptar medidas preventivas específicas, el empresario estará obligado a hacerlo. Y si no, pues tendrá que argumentarlo, ¿no? De la correspondiente forma. ¿Ves? Si no es posible adaptar el puesto de trabajo, se posibilita la suspensión del contrato de trabajo o, en casos extremos, extinción laboral por ineptitud sobrevenida. Pero el empresario lo tendrá que argumentar muy bien. Y cualquier incidencia o cambio de las condiciones de trabajo que puedan vincularse o asociarse a los resultados de los reconocimientos médicos laborales, como os decía, el empresario tendrá que justificarlo de manera objetiva, razonable y proporcional. Vale, pues a nivel colectivo también se genera otra documentación, que son estas 4 que ahora veremos a continuación. La programación de actividades puede ser tanto de medicina del trabajo o puede ser conjunta. Esto, claro, depende de los servicios de prevención propios que tienen externalizada la medicina del trabajo, pues muchas veces suele ser de forma separada, ¿no? Pero aquí en la programación ya se puede ver el carácter interdisciplinar de todas las actividades de prevención. Al final, la programación, ¿qué es lo que viene a decir? Es un documento en el que se establece todas aquellas actuaciones que se vayan a llevar a cabo, tanto de vigilancia a la salud individual y colectiva, durante un periodo de tiempo determinado. Y esta programación será puesta en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud.
La planificación de actividades sanitarias. Dijéramos que es como no el principal, ¿no? Pero el documento en el que se argumentan y justifican todas las actividades de vigilancia a la salud individual que se van a realizar. Forma parte de la planificación de la actividad preventiva. Para su elaboración es necesario conocer cuáles son los riesgos a los que está expuesto el trabajador. En esta planificación se pueden incluir, además de vigilancia de la salud, otras actividades de prevención sanitaria. Por eso muchas veces se llama planificación de actividades sanitarias o planificación de actividades de medicina del trabajo. Y además esta planificación incluirá cuál es la periodicidad para ese puesto de trabajo y cuál es si es obligatorio o no. Las intervenciones que constarán en la planificación estarán de acuerdo al riesgo y las pruebas, como ya hemos visto antes cuando hablábamos de vigilancia de la salud individual, se establecerán de acuerdo a las guías existentes y a la normativa. La planificación nos permite establecer las actividades sanitarias a desarrollar dirigida a los trabajadores. Normalmente se realiza por puesto de trabajo. Una ficha de la planificación incluye diferentes fichas para los diferentes puestos de trabajo que según los riesgos, esas son las actuaciones que se van a llevar a cabo. Ahora veréis dos modelos de ficha que pueden formar parte de una planificación. ¿Vale? Y para poder elaborarla es imprescindible tener el análisis de la información de la evaluación de riesgos o todos los estudios que existan, tanto a nivel ergonómico o de evaluaciones higiénicas. Si no se conocen, es imposible planificar qué actuaciones de vigilancia a la salud se van a llevar a cabo. Bueno, esto ya os he dicho que recoge las actuaciones, la periodicidad, la obligatoriedad. Y aquí os he puesto para que veáis, evidentemente la planificación que tengáis no tiene ni por qué tener este modelo de ficha ni nada. Lo que quiero es que os quedéis con la idea, ¿no? En este caso estábamos hablando de un comercial expuesto y que también realiza conducción de vehículos, ¿no? Pues en la planificación se hace constar cuáles son los riesgos, la condición de riesgo, el agente de riesgo y cuál es el protocolo sanitario que se va a aplicar. La planificación recoge el tipo de intervención, por ejemplo, en esta podría incluir formación sanitaria, ¿no? Y dentro del examen de salud incluye qué es lo que se va a realizar a este trabajador según los riesgos, ¿vale? La periodicidad, en este caso, podría ser bienal, pero esto lo determina el servicio de prevención, que es el que conoce, evidentemente, tanto los puestos de la evaluación de riesgos concreto de esa empresa y de ese puesto, el carácter, si es voluntario o no, y las observaciones que quieran poner, ¿vale? Pues en esta, si os fijáis, es una ficha de comercio, podría corresponder a una ficha de comercial. Esta ficha, si la veis, ya veis que es bastante diferente, ¿no? Estamos hablando de un peón de construcción en el cual los riesgos a los que está expuesto pues son más y de diferente magnitud. Por ejemplo, tiene máquinas peligrosas, vibraciones, proyección de partículas. Con lo cual, su contenido del examen de salud ya es diferente. Aquí ya estoy hablando de que este trabajador, se realizará una espirometría, una audiometría, pruebas que en otros puestos de trabajo, expuestos a otros riesgos, no se harían. La periodicidad anual, porque aquí este trabajador está expuesto a riesgos en los cuales los protocolos del ministerio ya marcan que el examen de salud tiene que ser anual. Y obligatorio, porque está expuesto también a riesgos como el ruido, en el cual la legislación y los protocolos marcan que el examen de salud es obligatorio. Vale, ¿qué otros documentos se generan en vigilancia de la salud colectiva? Importantísimo. Es el estudio epidemiológico, estudio descriptivo, estudio de resultados, es decir, un estudio, un análisis de los datos de salud de los trabajadores que hemos recopilado a través del examen de salud. Evidentemente también se podrían analizar de forma colectiva los datos de salud de una encuesta, ¿no? O de un cuestionario, pero bueno, el estudio epidemiológico, por la cantidad de datos que se recopilan en los exámenes de salud, dijéramos que es la principal herramienta para poder conocer la salud de los trabajadores de una forma global. Vale. El estudio epidemiológico, ¿qué nos permite? Pues obtenemos indicadores, podemos determinar cuáles son los problemas de salud de la empresa, ¿no?
cómo es la salud de los trabajadores en relación también a cómo estaban el año anterior. Nos permite orientar las actuaciones preventivas adecuadas, es decir, si yo veo que esto que en los trabajadores expuestos a ruido, pues tengo más alteraciones auditivas que las que tenía antes, pues hablaré con el técnico y podrá ver qué actuaciones preventivas se tienen que llevar a cabo. También puede servir para recomendar formación sanitaria específica, establecer nuevas actuaciones preventivas. A raíz del estudio epidemiológico se puede detectar la necesidad de realizar un estudio ergonómico, por ejemplo, y justificará el diseño de campañas de promoción de la salud. El estudio epidemiológico estos son los diferentes contenidos, ¿no?, que puede tener: datos sociodemográficos, la calificación de actitud, cómo está nuestra población en relación a los factores de riesgo cardiovascular y el resto de tipos de salud: respiratoria, musculoesquelética, mental, hepática. ¿Qué es lo ideal? Que podamos relacionar los indicadores de salud con la exposición a los riesgos y, evidentemente, como hemos hablado antes, que esté segmentado en hombres y mujeres, porque si analizamos los datos en relación a la exposición, podremos intuir o mirar a ver qué está pasando si esa alteración está más presente en los trabajadores que tienen un determinado riesgo. Es decir, si yo analizo la salud musculoesquelética de toda la población, pues tendré un número. Pero si la segmento y la analizo por los diferentes puestos de trabajo, por ejemplo, por los diferentes CNOs o los que tienen manipulación de cargas, y veo que la prevalencia de alteraciones es mayor, bueno, pues yo ya puedo intuir que quizá aquí puede estar pasando algo relacionado con la exposición al riesgo, ¿no? Evidentemente tendrá una serie de conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones tanto pueden estar en el estudio epidemiológico como pueden estar en la memoria de actividades, ¿no?, que es la que os voy a comentar ahora. La memoria de actividades, lo que se recopila es una recopilación y descripción de todas las actividades que se han llevado a cabo. Y la memoria también nos permite obtener indicadores, porque por la memoria yo puedo saber el porcentaje de trabajadores que han venido al examen de salud, cómo está distribuido este porcentaje de cuántos iniciales y periódicos, puedo saber cuántos trabajadores han decidido vacunarse. Es decir, nos ofrece información de las actividades realizadas tanto a nivel individual como colectivo y de indicadores. ¿Y qué es lo que tiene que incluir la memoria? Las actividades preventivas recomendadas y la propuesta de intervención. Importantísimo. La memoria estará a disposición del Comité de Seguridad y Salud. Bueno, tienen que conocer cuáles son los resultados y las recomendaciones de la vigilancia de la salud que se ha realizado, ¿no? También a disposición de la autoridad laboral si se solicita. La memoria puede ser tanto un documento específico de la actividad sanitaria o del conjunto del resto de actividades. No tiene por qué ser solo de la memoria de actividades sanitarias o de medicina del trabajo. Y la memoria de actividades incluye la verificación de la integración de la actividad preventiva, porque dentro de la integración de la actividad preventiva se tiene que verificar que se ha integrado la medicina del trabajo, ¿vale? ¿Y en qué consiste esta verificación? Se corroborará que la documentación facilitada a los profesionales de la medicina del trabajo es la que correspondía, es decir, conocían la evaluación de riesgos, conocen los informes de siniestralidad, se les ha pasado la relación de trabajadores especialmente sensibles, que se ha realizado una planificación de actividades sanitarias conforme a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, que fue aprobada por la dirección de la empresa y que la conocían los representantes de los trabajadores, que se ha ofrecido el examen de salud a los trabajadores, que los representantes de los trabajadores conocen los exámenes de salud obligatorios y que este examen de salud, además de ofrecerlo en el inicial y en el periódico, también se ha ofrecido, por ejemplo, en reincorporación al puesto de trabajo tras una ausencia prolongada, que los resultados de la vigilancia de la salud lo conocen las personas dentro de la empresa con poder en tomar decisiones relacionadas con la prevención para poder llevar a cabo
todas las medidas que se hayan determinado, que la formación de los trabajadores se ha realizado formación sanitaria en el caso de que desde Medicina del Trabajo se propusiera, y tanto a los trabajadores que están como a las nuevas incorporaciones, que existe un procedimiento para garantizar la vigilancia de la salud en las mismas condiciones de los trabajadores temporales y de la ATT, que existe un procedimiento para los trabajadores especialmente sensibles, embarazadas y en lactancia, menores y personas que sean especialmente sensibles para un problema de salud, y que existe toda esta documentación de medicina del trabajo a disposición de la autoridad laboral. Y aquí, en esta diapositiva, he intentado resumir algunos aspectos relacionados con las responsabilidades de la empresa relacionados con la vigilancia de la salud. La empresa tiene que disponer de la especialidad de medicina del trabajo con un servicio de prevención ajeno o incluyéndola como parte de su servicio de prevención. Como hemos visto, hay que garantizar la evaluación de riesgos, si no, no se podrá hacer medicina del trabajo. Se tiene que garantizar que la vigilancia de la salud sea conforme a los riesgos inherentes del puesto de trabajo. Realizar exámenes de salud iguales para todos y de forma indiscriminada puede ser otro tipo de actuaciones, ¿no?, para cuidar la salud de las personas, pero no es vigilancia de la salud. Tendrá que asumir los costes de la vigilancia de la salud. Como hemos visto, tiene que ser garantizada y gratuita. Se tendrá que consultar con los trabajadores y sus representantes la organización y el desarrollo de las actividades de prevención. Se tendrá que llevar a cabo, evidentemente, la puesta en marcha de las medidas preventivas. O sea, una medida preventiva indicada por medicina del trabajo, pues se tiene que considerar como una medida preventiva indicada por el técnico de prevención, por ejemplo, en relación a la seguridad. Y no utilizarán nunca los resultados de vigilancia de la salud con fines discriminatorios. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora vamos a pasar vamos a ver en estos 10 minutos contestar las diferentes preguntas que tengáis. A ver, hola Sonia. Hola, mira, han ¿dejo de entrado compartir? Vale. Vale. Han entrado bastantes preguntas. Te voy Ujú. leyendo, bueno, hasta donde lleguemos, y si alguien se Perfecto. queda sin que le podamos responder, pues que nos puede enviar un email a seminariosprl@mc-mutual.com y ahí pues lo acabaremos de concretar, ¿vale? Bueno, te leo la primera. Esta la pregunta Carmen D. y dice, hola, me gustaría conocer cuáles son los riesgos profesionales. No sé seguro si existe una categorización general o son las empresas las que deciden cuáles son los que pueden sufrir los trabajadores para realizar la ficha de riesgos en el puesto de trabajo. Gracias. Bueno, los riesgos profesionales son aquellos riesgos que el técnico de prevención, cuando hace la valoración de un puesto de trabajo, pues determina que son riesgos para la seguridad y la salud. Es decir, visita un puesto, ¿no?, en el que hay pues riesgo de alturas, riesgo de conducción de vehículos, riesgo de, bueno, son los riesgos relacionados con la actividad laboral que lleva a cabo. No sé si te he contestado o no. Vale, perfecto. Bueno, Diego pregunta, en algunos sectores los riesgos psicosociales son muy relevantes. ¿Cuál podría ser una buena forma de integrar la psicosociología con vigilancia de la salud? Bueno, es verdad que por mi experiencia los riesgos psicosociales, como pasa a nivel técnico como a nivel de vigilancia de la salud, son como los olvidados, ¿no? El personal sanitario, cuando en la evaluación de riesgos o en un estudio psicosocial se han determinado que existe este riesgo, constará en la planificación y se realizarán las correspondientes actuaciones, como puede ser pasar un cuestionario general de salud, pasar el Goldberg o otro tipo de cuestionarios más
más específicos, pero evidentemente también hay que integrar la valoración de la salud psicosocial cuando un trabajador está expuesto a riesgos psicosociales. Vale, mira, Esther pregunta, en caso de tener una trabajadora en trabajo de teleoperadora, manifiesta malestar en el centro de trabajo, el cual le impide realizar su trabajo con normalidad y tras realizar varios reconocimientos médicos y adaptar el puesto de trabajo a sus necesidades dentro de las posibilidades de la empresa, no se ve mejoría en este caso. ¿Cómo debería actuar la empresa? La verdad es que me cuesta mucho contestarte a esta pregunta, porque es muy específica de un caso en concreto y además creo que los que tienen toda la información sobre el puesto de trabajo y el estado de salud de la trabajadora es el servicio de prevención ajeno. Lo que está claro es que si tras la adaptación del puesto de trabajo la persona no mejora, pues se tendrán que poner las medidas correspondientes o cambiar las medidas, lo que decíamos antes, verificar si están funcionando o no. Pero claro, unas medidas no te puedo decir porque no conozco la información suficiente y eso dependerá, pues, claro, el informe de actitud, que es lo que haya puesto el médico del trabajo, ¿no? Vale, tenemos otra pregunta. Dice, ¿se pueden realizar reconocimientos previos al contrato de la persona trabajadora aún y no habiendo relación con alguna enfermedad profesional? A ver, en principio, cuando hablamos de vigilancia de la salud, hablamos dentro del contexto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales entra en funcionamiento a partir de que un trabajador está contratado por una empresa. Con lo cual, no tienen cabida quitando los que estén con riesgo de enfermedades profesionales o que consten en disposiciones específicas, no tienen cabida realizar dentro del contexto de vigilancia de la salud reconocimientos médicos prelaborales, porque ese trabajador no está dentro de la empresa. Otra cosa es que a veces esté realizando, porque el servicio de prevención no conoce si ese trabajador hoy mismo ya es de la empresa o lo será mañana, y a veces es necesario tener el informe de actitud lo más pronto posible porque este trabajador tiene que entrar en una obra, ¿no? Por ejemplo, y entonces, bueno, como el servicio de prevención no pide el documento de alta del trabajador, pues bueno, quizás sea realizado pero se realiza bajo la premisa como que este trabajador ya forma parte de la empresa. O sea, los exámenes de salud prelaborales no están dentro del contexto de vigilancia de la salud o de medicina del trabajo. Vale, Monse, pregunta, si el reconocimiento médico no es obligatorio, solo es un derecho que tiene el trabajador, porque para algunos puestos de trabajo, como personal de mantenimiento de equipos, si es exigido para acceder en algunos centros de clientes externos, ¿se les puede exigir al trabajador realizarlo? Bueno, como he dicho, claro, esto tendrá que estar consensuado por los representantes de los trabajadores. Es decir, si se pone en común que no es una necesidad de la... Claro, aquí ya entra, dijéramos, como en confrontamiento, lo que un servicio de prevención por el puesto de trabajo que ocupa el trabajador determina que ese puesto de trabajo no es obligatorio y al cliente al que va ese puesto de trabajo es obligatorio, ¿no? Por otro criterio. Entonces, claro, si la empresa quiere seguir trabajando con la empresa que le solicita el informe de actitud como examen de salud obligatorio, pues lo único que puede hacer es ponerlo encima de la mesa con sus representantes de los trabajadores, y los representantes de los trabajadores pues están de acuerdo que para seguir conservando el cliente, pues este examen de salud tiene que ser obligatorio, pues será obligatorio, pero sin el informe previo de los representantes de los trabajadores, evidentemente ese examen de salud no puede ser obligatorio. De hecho, esto de los exámenes de salud obligatorios cuando no son por reglamentación, muchos, ya os comento que a veces la obligatoriedad viene marcada por el juez y en diferentes circunstancias, ¿no? Que ha determinado que bajo esa premisa es examen de salud obligatorio.
Vale. Carmen D. pregunta, en un reconocimiento médico, ¿el propio trabajador puede solicitar alguna prueba específica si se estima que puede tener algún síntoma de patología expresa? Por ejemplo, estudio de heces, próstata o mamografía. A ver, aquí serían dos cosas diferentes. O sea, una cuestión sería que el trabajador el trabajador, como todos cuando vamos al médico, nunca podemos pedir que nos realicen una prueba. El trabajador lo que sí que podrá explicar es su estado de salud al médico del trabajo y si él sospecha o cree que considera necesario realizar alguna prueba. ¿Os acordáis que cuando os he dicho que los protocolos no impiden que se puedan realizar otro tipo de actuaciones dentro de vigilancia de la salud? Pues en este caso me refería que si el médico del trabajo considera que por los síntomas que le está explicando esta persona o por la exploración tiene que hacer alguna prueba para seguir valorando, para valorar la salud de ese trabajador conforme a los riesgos, lo hará. ¿Vale? Otra cosa es si hablamos de pruebas que no relacionadas con el puesto de trabajo. Es decir, yo me tengo que hacer mañana una analítica con determinadas pruebas y se lo solicito al médico del trabajo. Eso no es vigilancia de la salud y aquí ya entrará a formar parte las directrices que establezca la empresa con vigilancia de la salud. Es decir, si quiere una mejora para el trabajador y que se realicen determinadas analíticas, las hará, pero esto ya es una cuestión dentro del contrato de la empresa con vigilancia de la salud. No estaríamos hablando de vigilancia de la salud de forma explícita. Vale, otra pregunta es, ¿qué protocolo se debe contemplar ante una exposición a agentes químicos respirables, carbón y sílice cristalina? Bueno, en principio sería un protocolo respiratorio y depende, bueno, yo tampoco soy médico del trabajo, soy enfermera del trabajo, pero lo que está claro que ante cualquier exposición a un producto químico, lo que se tiene que conocer es cuáles son los efectos de este producto. Por eso es tan importante que en las evaluaciones de riesgos no solo ponga exposición a producto químico, ¿no? Sino que aparezca detalladamente cuál es ese producto químico. Porque conociendo el producto químico podemos saber qué tipo de pruebas se pueden aplicar, qué tipo de, por ejemplo, si tiene que existir algún determinante biológico, si se tienen que realizar. Es decir, yo ahora no te sabría decir en concreto para este para este riesgo cuál es el protocolo. Evidentemente, todos los riesgos que tienen una afectación respiratoria, el protocolo que se asigna es el respiratorio y llevan una espirometría o una exploración respiratoria conforme a los riesgos y puede determinar algún tipo de biomarcador según el producto químico al que estemos expuestos o una placa de tórax o... Vale, otra pregunta. Sobre los reconocimientos médicos, aunque son de carácter voluntario, si se llega a un acuerdo con la representación de los trabajadores a poner como obligatorios estos exámenes a algunos puestos de trabajo, entiendo que no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. De hecho, hay exámenes de salud, por ejemplo, iniciales de puestos de trabajo que en principio no tendrían que ser obligatorios y que si los representantes de los trabajadores lo han acordado, no, en principio no hay ningún problema. Vale. A ver, sobre la vuelta de trabajadores tras una baja larga, más de 2 meses, ¿se puede obligar al trabajador a realizárselo? Gracias. No, al trabajador aquí prima lo mismo si el examen de salud es obligatorio o voluntario. Evidentemente, si es un examen de salud voluntario, no se le puede obligar, se le puede aconsejar, se le puede decir cuáles son las ventajas de realizarse el examen de salud, pero no se le puede obligar. Y si fuera voluntario, la obligación, bueno, entre comillas, es el periodo de la periodicidad que viene marcada en el informe de actitud. Vale. ¿En qué consisten los indicadores biológicos de los exámenes de salud? Bueno, cuando habla de indicadores biológicos en estas tablas, yo entiendo que se refiere a cualquier valor biológico. Y podríamos estar hablando tanto valores relacionados con la analítica que nos suelen hacer, la bioquímica, el hematocrito, o también con la exposición a determinados productos químicos. Determinados productos químicos para la exposición de determinados productos químicos se puede detectar en el organismo algún metabolito relacionado con este producto químico y estos están recogidos en diferentes guías que se llaman biomarcadores indexados, ¿no? Entonces, en este caso, se podría determinar este biomarcador.
Entonces, cuando habla ahí de indicadores biológicos, yo creo que, bueno, son en general tanto los relacionados con la exposición a un determinado producto químico como los relacionados con la salud. Por ejemplo, en un trabajador que a todos nos hacen la analítica, pero en los puestos de trabajo administrativos pues no es imprescindible la analítica para emitir la actitud, el médico del trabajo, pero quizá para un puesto de trabajo que trabaja en alturas, pues sí que necesita saber si esta persona es diabética o no, o otro tipo de determinación analítica, ¿no? Entonces yo entiendo que se refiere a todas. Vale. A ver, sobre los estudios epidemiológicos que nos pueden dar información de cómo están nuestros trabajadores respecto a riesgos de enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera, sería bueno hacer acciones relacionadas con cómo prevenir estas enfermedades, aunque no sean directamente relacionadas con el trabajo. Efectivamente, sí. O sea, tal como he comentado, la vigilancia de la salud, la medicina del trabajo es una oportunidad ideal para promocionar la salud. Yo no me he entretenido hablando en concreto del estudio epidemiológico de promoción de la salud porque podría haber estado un buen rato, ¿no?, hablando de los indicadores. Pero sí, porque al final, como hablábamos, las personas somos una, tanto nuestra salud en el trabajo como fuera. Y las enfermedades cardiovasculares, aparte de ser un importante problema de salud y que repercute en el ámbito laboral, también hay la exposición a determinados riesgos que está relacionado con la salud cardiovascular, por ejemplo, la exposición a ruido. Entonces, claro que desde Vigilancia de la Salud, desde Medicina del Trabajo, se puede promover, indicar que se lleven a cabo actuaciones de promoción de la salud cardiovascular. A ver, si el reconocimiento médico no es obligatorio, solo es un derecho que tiene el trabajador, porque para algunos puestos de trabajo, como personal de mantenimiento de equipos, sí es exigido para acceder. Ya me lo has leído, Isa. Ah, pues vale, perdona. Me sonaba, digo, esta creo que ya estaba. Vale, pues te digo la siguiente. Si un trabajador no está conforme con la aptitud derivada del reconocimiento médico efectuado o con el informe de sensibilidad especial emitido por Vigilancia de la Salud, ¿qué recursos o alternativas tiene? Bueno, aquí recursos ya entraríamos en un tema judicial, ¿no? Si no está de acuerdo cuando pasa con las contingencias, determinación de contingencias, es decir, o sea, él puede hablar con el médico del trabajo, con la enfermera del trabajo, pero al final el criterio del médico en el informe de actitud, pues será su criterio, ¿no? O sea, dudo lo quiera cambiar o lo pueda cambiar, a no ser que judicialmente le diga a alguien que no está de acuerdo. ¿Sabes? No veo ningún otro, porque al final los riesgos son los que son y la salud son las que son. Si el médico del trabajo, cuando ha emitido esta actitud, tiene toda la información del puesto de trabajo de forma exhaustiva, le ha visitado, tiene el profesiograma y realmente ha dado esta actitud con criterio técnico, pues no dudo que la vaya a cambiar, a no ser que un juez no sé, diga otra cosa, ¿no? Pero no veo mucho más que pueda hacer. Como cuando tú vas al médico y te diagnostican una enfermedad, ¿no? Vale, mira, realizar una analítica de sangre como parte de todos los reconocimientos médicos, independientemente del puesto de trabajo que se ocupa y de los riesgos a los que están expuestos, ¿no se trataría de pruebas prescindibles, como ha comentado anteriormente? Sí, pero bueno, lo que tenemos que pensar es que son actuaciones relacionadas en este caso con promoción de la salud. O sea, yo estoy segura de que si tú cuando vas al examen de salud dices que la analítica no te la quieres hacer, depende del puesto de trabajo, no habría ningún problema en no hacértela. ¿Vale? Pero sí que es verdad que muchas de las actuaciones que se realizan es como un más a más para promocionar la salud del trabajador. Yo me refería a eso, a casos más relevantes, ¿no? de pruebas que quizá o tienen un perjuicio, son invasivas o el resultado, bueno, como en el caso del VIH, pues no es necesario que se conozca desde Vigilancia a la Salud, ¿no? Si no está relacionado. Me refería más a pruebas de estas, pero sí que es verdad que el resultado de la analítica en muchos puestos de trabajo no es indispensable para poder para realizar la valoración de la actitud. Vale, pues
A ver, es que estamos ya fuera de tiempo. Sí. Si eso te leo la última y las Vale, que leemos tienes que la última contestar y el resto, como os ha dicho mi compañera, las podéis enviar a Vale. seminariosprl@mcmutual.com y yo os las contestaré. Pues vale, Isa, si De me haces acuerdo, la mira. última. Sí, Esther pregunta, ¿la empresa está obligada a costear el transporte para acudir a realizarse el reconocimiento médico? Sí, sí. Pues ya Estaría está. obligada porque es un derecho del trabajador y una obligación del empresario, igual que se tiene que realizar en horario laboral. Luego otra cosa es el acuerdo que cada uno llegue con sus trabajadores, ¿no? Pero sí. Bueno, pues lo damos por finalizado. Simplemente comentaros que recibiráis por mail una encuesta de satisfacción sobre el webinario, el enlace para que lo podáis visualizar y el certificado de asistencia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.